diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Fenómeno. Buenas noches, días o el momento en que nos estén escuchando. Sean todos bienvenidos a Fenómeno. Pareciera que los actos hechos por deidades al humano le generan una intriga natural a nuestra especie. Ya sea que el hombre actos sirvan como un recordatorio de nuestra diminuta existencia. Hoy quiero que visitemos una de las teorías que últimamente han tenido un nuevo resurgimiento. Desde supuestos ángeles que se escuchan a las orillas del río Éufrates, ángeles colosales que aparecen en Rusia, y un ángel, o más bien una forma de hielo encontrada a los bordes de los círculos árticos. Es momento de tocar lo que hasta ahora es uno de los grandes misterios, y es cómo vamos a desaparecer y cómo vamos a ser presentados ante la presencia del Señor. El concepto de la tribulación es un concepto propio de la escatología cristiana, independientemente de qué interpretación se le pueda dar a la profecía de la Biblia cristiana. Es el periodo de la historia de la humanidad anunciada por Jesucristo a sus discípulos en el Monte de los Olivos. La profecía de Jesucristo aparece en el Evangelio de Mateo. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha sabido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueron acortados, nadie sería salvado. Pero por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Mateo 24, 21, diagonal 24. Algunas corrientes cristianas que han interpretado los pasajes de Apocalipsis como profecías han concluido que la gran tribulación pasará a los siguientes eventos. Este periodo durará poco tiempo, y si aquellos días no fuesen acortados, ninguna carne sería salvada, mas por causa de los escogidos aquellos días serán acortados. Incluye también un aumento de los desastres naturales como terremotos, plagas, hambruna, maremotos, etc. Conceptos que en la actualidad no parece que estemos muy alejados de ello. Y además señales y portentos presagios en el cielo, representados a través de los 4 jinetes del Apocalipsis. Específicamente comenzará con una proclamación de paz y seguridad, profetizando en 1 Tesalonicenses 5:3, y luego ya más concretamente con la destrucción de Babilonia la Grande, la cual será apoyada por el dragón de color escarlata y sus 10 cuernos, pero luego ser destruida por el anticristo. Apocalipsis 17 y 18. La profecía dice que habrá señales astronómicas que para los cristianos serán interpretados como señales de su salvación y por la gente malvada como terror y de angustia. Esto en Lucas 21, 25-26 y 28. El centro de esta profecía es la segunda venida de Jesucristo, con un ejército de ángeles para proteger a los cristianos, que en esa época serán perseguidos después de los portentos presagios en los cielos. Y 1000 años después de la venida de Jesús y la batalla del Armagedón, sobrevendrá la liberación de Satanás y la guerra de Gog y Magog. Por tanta profecía, hijos del hombre, y di a Gog, así ha dicho el Señor: en aquel tiempo, cuando mi pueblo Israel habitará seguramente, y no lo sabrás tú, y vendrá de tu lugar de la parte del norte, tú y muchos pueblos contigo,
todos ellos a caballo, grande, reunido y poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel. Como nublado por cubrir la tierra, será al cabo de los días y traeré sobre mi tierra, para que las gentes me conozcan, cuando fue santificado de ti, oh God, delante de sus ojos. Ezequiel 38, 14-16. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y ciudades amadas. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió, y el diablo que los engañó fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados días y noches por los siglos de los siglos. Apocalipsis 24, 7-10. Esta sería la batalla de Gog y Magog, 1000 años después de la gran tribulación. Y todos mis montes llamaré contra la espada, dice el Señor. La espada cada cual será contra su hermano, y yo litigaré con él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él y sobre sus compañías, y sobre los muchos pueblos que están en él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre. Y seré engrandecido y santificado, y seré conocido en los ojos de muchas gentes, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 38, 24-6. La batalla del Armagedón se apoya en un texto bíblico en el que Jesús le habla a la cristiandad. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. Cuántas veces quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos debajo de sus alas, y no quisiste. He aquí vuestra casa o es dejada desierta, porque os digo que desde ahora no me veráis más hasta que digan: bendito el que viene en el nombre del Señor. Mateo 23, 37-39. Existe otro pasaje en la Biblia que describe la gran tribulación previa a la segunda venida de Jesús y a la batalla del Armagedón. Pues es justo que Dios haga sufrir a quienes los hacen sufrir a ustedes, y que a ustedes los que sufren les dé descanso lo mismo que a nosotros. Esto será en el día en el que el Señor Jesús aparezca con sus ángeles poderosos, viniendo del cielo entre llamas de fuego. Vendrá para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesús. Estos serán castigados con destrucción eterna y serán arrojados lejos de la presencia del Señor y de su gloria y poder. Cuando el Señor venga en aquel día entre su pueblo santo y admirado por todos los creyentes, pues ustedes han creído en el testimonio que les dimos. Tesalonicenses. La base de esta interpretación es el padecimiento que deberán enfrentar aquellos habitantes de la tierra durante el periodo de tiempo que dure la tribulación, que no crean en Cristo y su evangelización, o que los abandonen por otras creencias luego de haber sido predicados con el Evangelio. Contrariamente, esta interpretación la Iglesia Católica sostiene que todo este lenguaje anuncia la aflicción personal e individual del cristiano, que tiene en ella un llamado como la del hijo pródigo que vuelve al Padre, y que es precisamente por ese amor que el Padre recorta el tiempo de la prueba. Se trataría más bien de una oportunidad que se da cuando hay crisis, y se concentra la atención en traducciones distintas. Se desaprovecharía la ocasión de crecimiento, volver al Padre gracias a las sacudidas de la aflicción, como dijo Jesucristo. Les digo esto para que vuestra paz en mí, y el mundo tendrá que sufrir, pero tengo valor. Yo he venido al mundo. Juan
16:33. De este modo, el catolicismo afirma que los mensajes sobre la gran tribulación se refiere a etapas de grandes dificultades personales, como oportunidades que tienen un lapso definido en el tiempo de Dios, mientras perfeccionan al hombre, como el oro se purifica con el fuego. Sin embargo, él sabe que el camino estoy. Si me prueben mi crisol, saldré puro como en el oro. Job 23:10. En Daniel 12:1, la palabra hebrea angustia es traducida por Septudia como la tribulación. Un tiempo de tribulación como el que no ha existido. La profecía de Jesucristo se relaciona entonces con la de Daniel 2:44. Y en los días de aquellos reyes el Dios del cielo establecerá un reino que nunca será reducido a ruinas. Y el reino mismo no será pasado a ningún otro pueblo. Triturará y pondrá fin a todos esos reinos, y él mismo subsistirá hasta tiempos indefinidos. No solamente por el anuncio de la gran tribulación, sino por la señal que ellas, en Mateo 24:15, cuando veáis la abominación de la desolación, anunciadas por el profeta Daniel. Mientras el planteamiento del catolicismo dice que el término se refiere a cada persona individualmente, quien es probado según su fe, feliz el que sepa esperar y llegue 1335 días. Daniel 12, Dios 12. El pueblo, por lo tanto, es referido a la suma de esas individualidades que debe vivir cada uno en su proceso de aflicción. De manera que así, con el libro de Daniel, los evangelios o la carta de Pablo para Apocalipsis, el significado de cada época concreta no debe encontrarse solo en sí misma, sino especialmente en su relación con la totalidad, de manera que no es el fin el que da significado a la historia humana concreta presente. Tanto Daniel como Jesucristo unen un hecho histórico que va a suceder en un tiempo relativamente cercano con el fin de los tiempos. En el caso de Daniel, se refería en el primer lugar a la gran persecución de Antíoco IV, quien en 164 a.C. suspendió los rituales de adoración a Yahvé en el templo de Jerusalén, ordenando la destrucción de las escrituras judías y prohibiendo la observación del sábado y demás normas de la ley mosaica. En diciembre de ese año hizo erigir un altar a Zeus en el templo de Jerusalén, lo que fue considerado por los judíos como la abominación desoladora. Jesucristo, al hacer estos anuncios, habla en primer lugar de la cercana destrucción del templo de Jerusalén, pero además sus discípulos le preguntaron no solo cuándo sucedería esto, sino además cuál sería la señal del fin del mundo. Entonces la tribulación, tan grande como no la hubo ni habrá, la anunció para estos dos momentos. Como señal de la destrucción del templo de Jerusalén, que ocurrió en la década del 70, cuando el emperador romano Tito conquistó y arrasó la ciudad santa. A lo largo de la historia de la humanidad han ocurrido genocidios y pandemias de magnitudes apocalípticas tales como la peste negra en el siglo IV, que mató a 1/3 de la población europea, aproximadamente 25 millones de muertos solo en Europa. La Primera Guerra Mundial, en la cual hubo 8 millones de muertos y millones de inválidos. La Segunda Guerra Mundial, en la cual murieron 60 millones de personas. Y la pandemia más actual, el COVID-19, la cual puso de rodillas a la humanidad, y muchos esperábamos que este fuera el inicio de la tan temida Apocalipsis. En Apocalipsis 13:1-7 se anuncia una época terrible, bajo dominio de la bestia, en la misma forma que Daniel 7:19-21. La bestia consigue que muchos de los adoradores de Apocalipsis, y puede identificarse en el adversario descrito en 2 Tesalonicenses como el hijo de la perdición, que se llama Dios y es objeto de culto, de manera que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios.
luego causará la abominación desoladora en Apocalipsis 15:2-4. Aparecen los que triunfan sobre la bestia, a quienes una visión anterior, en Apocalipsis 7:9-15, ha identificado como la multitud de los que vienen de la gran tribulación. También estos anuncios se refieren previamente a la historia inmediata, al Imperio Romano, así como al final de los tiempos. Al igual que palabra el libro de Daniel, los evangelios o las cartas de Pablo, para Apocalipsis el significado de cada época concreta no debe encontrarse sola en sí mismo, sino especialmente en la relación con la totalidad, de manera que es el fin el que da significado a la historia humana concreta presente. La visión preterista concibe al Apocalipsis como un libro profético, sino que presenta la visión de Juan en su tiempo, cuando la tribulación estaba siendo vivida por los precursores del cristianismo, dada la persecución y martirio al que fueron sometidos los primeros evangelizadores, como los apóstoles y los demás discípulos. Yo contesté: Señor, tú lo sabes. El anciano me replicó: esos son los que vienen de la gran persecución. Han lavado y blanqueado sus vestiduras con la sangre del Cordero. Apocalipsis. Por el momento me despido, sino antes mencionarles que no olviden seguirnos en nuestras redes sociales: Instagram /elfenómeno.fm, en Facebook como Fenómeno y en YouTube como Fenómeno, todo en mayúsculas. Además también pueden encontrarnos en TikTok como Fenómeno.fm. Me despido recordándoles que la curiosidad vence el miedo más fácilmente que el valor. James Stephens.